Aquí está el doctor Luis Estrada, director de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mira, te voy a decir en general las conferencias de prensa del presidente. Quiero tocar un punto y platicarlo contigo, nada más quiero ir con lo general antes. Hoy se cumplen 689 días de gobierno. Hoy se llevó a cabo la conferencia número 475 de lunes a viernes. Y ahora que estaba platicando Sara Pablo sobre las pruebas del presidente que dice que se hace cada martes, dijo que lleva entre 8 y 9 pruebas que se ha hecho, entonces pues bueno, habrá que hacer la cuenta desde cuándo se hacen las pruebas, o bueno, como hemos platicado, si finalmente esto se pudiera probar o no, el número de pruebas que el presidente se ha hecho. Lleva el presidente hoy 455 días sin que presente sus análisis de salud. Lo hemos visto jugar béisbol, lo hemos visto decir que está al 100, en fin, pero pues no hemos visto esta información y el presidente dice que está bien, pero no ha presentado sus análisis de salud, Joaquín. Y déjame mencionarte algo que, pues como viste la semana pasada, el presidente habló nuevamente sobre los medios de comunicación que dice que pues lo atacan como a nadie en la historia, después de Madero, 100 años, en fin, diferentes lapsos de tiempo y definiciones. Pero lo que es un hecho, Joaquín, es que primero el presidente mostró ese estudio, lo platicamos aquí, en el que la persona que le lleva a las redes sociales revisó un solo día las columnas y dijo, bueno, pues aquí claramente el 66% de las columnas son negativas, eso es la muestra, eso es la prueba de que soy el presidente más atacado en la historia. Él escogió un solo día. Nosotros, lo platicamos aquí en tu espacio, replicamos ese ejercicio, que por cierto el presidente cuando habla de réplica no tiene la definición científica de replicar. Para él réplica es el derecho de réplica, es decir, contestar cuando algo no está... Quiere decir esto, imitamos la información que se tenía disponible e hicimos ese estudio con los mismos días, el mismo 24 de septiembre, que fue el que escogió el presidente, de los segundos años, igual que a esta altura, de los dos presidentes anteriores, tanto Peña Nieto como Felipe Calderón. Y encontramos, como platicamos aquí, que el número de columnas negativas fue más o menos similar para Felipe Calderón y claramente menor que con Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto tenía 73% de columnas negativas. Y entonces la semana pasada, después de quejarse el presidente de que una nota que él había mencionado en la conferencia no había sido primera plana, nota principal, ni en el Universal ni en el Reforma. Recordemos que solamente el 7%, según las cifras de SPIN, solamente el 7% de los temas que el presidente toca como apertura en sus conferencias se vuelven en nota principal, primera plana al día siguiente. Solo el 7%, y ahorita podemos platicar sobre cuál es la razón. Entonces, al observar lo que había publicado el Universal, ve una entrevista, que había estado haciendo una serie de entrevistas que ha hecho el Universal a diversos comunicadores y personajes, incluyendo a John Ackerman, incluyendo al propio Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, donde dice Sergio Sarmiento que el presidente López Obrador no es el más atacado y cita nuestro estudio. Y eso fue el martes. Y entonces el jueves el presidente López Obrador dice, por cierto, hay un experto, un analista que lo estuvieron entrevistando hace unos 20 días y dice que no somos los más atacados en la historia. Y entonces, Joaquín, pues muestra un nuevo estudio que lo hace la empresa Intélite. Y entonces este estudio dice, o toma un día de cada uno de los 9 meses hasta este momento del segundo año del presidente López Obrador y compara con ese mismo día de los 9 meses del segundo año, tanto de Peña como de López Obrador. Es decir, amplió el número de casos de 1, que es el que tenía originalmente el presidente López Obrador en su estudio, a 9, que son los días que, un día al azar, suponemos, de cada uno de esos meses de los presidentes López Obrador, Peña Nieto y Calderón. Y entonces, según la conclusión, como ya mencionabas en tu espacio,
pues dice que el presidente López Obrador sí es el más atacado y que pues ahí queda demostrado que lo que nosotros decíamos no era cierto, Joaquín. Ahora, finalmente, esto de ser atacado o no, en ese estudio dice que hay un 55% de notas negativas, es ese, ¿no? Sí, exacto. Y pues yo creo que en una democracia está bien que un presidente tenga un 55% de críticas, que él llama negativas, ¿sí? Claro, y sobre todo, mira, Joaquín, aquí lo importante es la metodología, como siempre. Quienes nos criticaron en Spin por haber hecho un solo día, bueno, pues es que replicamos lo que el presidente había publicado. Es decir, lo mismo que hizo el presidente, lo hicimos nosotros para los dos presidentes anteriores. Y luego, Intélite, que dice el presidente que no ordenó, que no pagó, pero casualmente dice Jesús Ramírez que esto se incluyó en la discusión y que apareció el estudio así espontáneamente. Hace un comentario, hace un par de comentarios donde en el estudio, en la metodología, donde parece que está ampliando y criticando nuestra réplica. Y entonces, pues en realidad no podemos saber cómo es que se escogió en esos días. Pero sobre todo, Joaquín, te diría varias cosas. Creo que hay varios puntos que analizar y te los diría rápida y brevemente. Primero, me parece lamentable que el presidente esté utilizando el tiempo en esto y no en temas más importantes, debido a que estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y en medio de una crisis de seguridad. El presidente se queja de que los medios lo critican, pero es por estas mismas razones. El mismo presidente está poniendo estos temas de esta forma en su conferencia de prensa y entonces los medios de comunicación repiten o replican lo que el presidente está diciendo en la conferencia. Esto se conoce como el priming. Si el presidente habla de este tema, los medios de comunicación van a repetir este tema y la gente va a evaluar al presidente con base en estos temas. Si el presidente cambiara la conversación y se pusiera a hablar de los avances de su gobierno o de otras cosas, pues entonces no estarían, los medios estarían replicando esas otras cosas y no metiéndonos en este debate. Segundo, Joaquín, el documento tiene errores, el documento de Intélite, errores tan graves como decir Felipe Peña Nieto. Imagínate que en la metodología, en un trabajo que se le entrega al presidente gratis o cobraron, como haya sido, ¿cómo puede ser que no revisaron ni siquiera ese detalle de algo que se le entrega al presidente de la República? En fin, si a nosotros nos hubieran encargado en Spin algo así, lo hubiéramos revisado por lo menos una vez más de lo que hizo Intélite antes de entregarlo. Y tercero, Joaquín, creo que lo más importante de todo esto es, si el presidente, con este estudio, que a lo más se puede decir que en un día de cada uno de los meses de los 9 primeros del segundo año de cada uno de estos presidentes, tuvo un trato diferente, podemos decir eso. Pero de ahí a saltar a decir que es el presidente más atacado en la historia es imposible. Ese estudio no lo puede hacer. Y el presidente, me parece, con estas afirmaciones que ya hemos platicado, que no se pueden probar, se pudo haber quedado como cualquier otra, como cuando saca el pañuelo y dice que ya se acabó la corrupción. Bueno, pues lo dice el presidente, pero no se mete a la discusión de si lo puede probar o no. El presidente pudo haber dicho que era el más atacado en la historia y ahí quedarse, pero no, lo quiso probar y fue muy fácil, como vimos, de contradecir, porque en realidad esta evidencia no le da ni para demostrar el punto del presidente, ni para aclarar realmente cuál es una metodología que pueda servir para ayudar en este tema, Joaquín. Bien, Luis, pues te aprecio mucho, gracias y nos vemos el próximo lunes. Al contrario, Joaquín, muchas gracias, muy buenas tardes.